Memorias de un suicida. Ivonne Amaral Pereira. Primera parte. Los réprobos. Capítulo 5. El reconocimiento. 4. Belarmino obedeció, pasivo y dócil, a una autoridad para la que no tenía fuerzas para desagradar. Y recordando, revivió los sufrimientos oriundos de la tuberculosis que lo alcanzara, las luchas sustentadas consigo mismo ante la idea del suicidio, la tristeza inconsolable, la veraz agonía que se apoderara de sus facultades en litigio entre el deseo de vivir y el miedo a la molestia impía que avasallaba su organización física, torturándolo sin treguas, y la urgencia del suicidio para, en su enfermizo modo de pensar, alcanzar más suavemente el fin al que la enfermedad lo arrastraba bajo atroces sufrimientos. A medida que se aproximaba el desenlace, sin embargo, el filósofo comtista se esquivaba, recalcitrando la orden recibida. Sudores helados le bañaban la frente amplia de pensador, donde el terror más y más se acentuaba, estampando expresiones de desesperación a cada nuevo arranque de las dolorosas reminiscencias. En tanto, lo que más sorprendía era que en la pantalla fosforescente a la cual se ligaba se iban reproduciendo las escenas evocadas por el paciente, hecho impresionante que a él mismo, como a la asistencia, le facultaba la posibilidad de ver, de presenciar todo el amargo drama que precedió a su acto de desesperanza y las minucias emocionantes y lamentables del execrable momento. A este se seguían las tormentosas situaciones del más allá de la tumba, que fueron las consecuencias, el drama abominable que lo sorprendiera, las confusas sensaciones que durante tanto tiempo lo mantuvieron enloquecido. Mientras el primer operador auxiliaba al paciente a extraer los recuerdos, el segundo los comentaba explicando los acontecimientos en torno del suicidio antes y después de consumado, cual emérito profesor aclarando a ignorantes en una materia indispensable. Lo hacía mostrando los fenómenos originados del desprendimiento del ser inteligente de su capullo de limo corporal, violentado por el desastroso gesto practicado contra sí mismo. Asistimos así a la sorprendente y oscura odisea vivida por el espíritu expulsado de la existencia carnal bajo su propia responsabilidad, a atenuar como un loco la rebelión a la ley que violó, presa de los tentáculos monstruosos de secuencias inevitables, creadas por la infracción a una cantidad determinante y armoniosa de leyes naturales, sabias, invariables, eternas. Esos extraordinarios panoramas vinieron a anular las convicciones materialistas del filósofo comtista, ya bastante disminuidas, permitiéndole evidenciar en sí mismo, con un minucioso examen, la separación de su propio astral del envoltorio de barro corporal de que se revestía, sobreviviendo lúcido, a pesar del suicidio, de la descomposición cadavérica.
Por ese eficiente, cuán simple método, la gran mayoría de la asistencia pudo comprender la razón del ardor indescriptible, de los sufrimientos por los que venía pasando, de las sensaciones físicas atormentadoras que perduraban todavía, de las múltiples perturbaciones que impedían la serenidad o el olvido que erróneamente esperara encontrar en la tumba. Entre otras observaciones llevadas a cabo, una merece especial comentario por la sorpresa de que se revestía. El hecho de todos traer pendientes de la configuración astral cuando todavía estábamos en el valle, fragmentos relucientes como si de una cuerda o un cabo eléctrico rotos se desprendiesen astillas de hilos tenuísimos que los estructurasen sin que la energía se hubiese extinguido, mientras explicaban los mentores que residía en tan curioso fenómeno toda la extensión de nuestra acrimoniosa desgracia, ya que ese cordón, por la muerte natural, será suavemente desatado, desligado de las afinidades que mantiene al cuerpo carnal a través de caritativos cuidados de obreros de la viña del Señor, incumbidos de la sacrosanta misión de la asistencia a los moribundos, mientras que por el suicidio es él violentamente despedazado, y lo que es peor, cuando las fuentes vitales, llenas de savia para todo el curso de una existencia a veces larga, todavía más lo solidificaban, manteniendo la atracción necesaria para el equilibrio de la misma. Ahora nos decían que, a fin de deshacernos del profundo desequilibrio que semejante hecho producía en nuestra organización fluídica, no se habla aquí de la desorganización moral, acaso todavía más dolorosa. Nos sería indispensable volver a animar otro cuerpo carnal, visto que, mientras no lo hiciésemos, seríamos criaturas desarmonizadas con las leyes que rigen el universo, a quienes indefinibles incomodidades privarían de cualquier realización verdaderamente concorde con el progreso. Entretanto, Belarmino se debatía, presa de llanto y convulsiones espasmódicas, reviviendo las dañosas aflicciones que lo acometieron, mientras la asistencia se solidarizaba con él, deduciendo de aquella pavorosa demostración de ocurrencias que a él se relacionaban. Comentaba, sin embargo, el instructor: podréis observar, mis amigos, que justamente porque el hombre deseó esquivarse de la existencia planetaria por los engañosos acantilados del suicidio, no se eximió absolutamente de ninguna de las amarguras situaciones que lo disgustaban. Antes acumuló desdichas nuevas, quizá más ardientes y punzantes, el bagaje de los males que antes lo afectaban, los que serían ciertamente soportables si una educación moral sólida, basada en el cumplimiento del deber, le inspirase las acciones diarias. Esa educación orientadora, consejera, salvadora, por tanto, de desastres como el que lamentamos en este momento, el hombre solo no la ha adquirido en el propio escenario terreno, donde es llamado a realizaciones imperiosas, porque no la quiso adquirir, viendo sobrar en torno a sus pasos, en el orbe de su residencia, instrucciones y enseñanzas capaces de conducirlo a las alboradas redentoras del bien y del deber.
El incauto viajero terreno, sin embargo, ha preferido siempre desperdiciar oportunidades benéficas proporcionadas por la divina providencia con vistas a su engrandecimiento moral y espiritual, para con mayor libertad englobarse a las sombras insidiosas de las pasiones mantenedoras, de los vicios y desatinos que lo impelen a la irremediable caída al abismo. En el torbellino de las atracciones mundanas, como en el embate de las pruebas que lo martirizan, al choque de las vicisitudes diarias, inalienables al medio en que realiza las experiencias para el progreso, como en la fruición de las ternuras ofrecidas por el hogar próspero y feliz, jamás el hombre se le ocurre emprender ningún esfuerzo para la iluminación interior de sí mismo. La reeducación moral, mental y espiritual, cuya necesidad inapelablemente se impone en el porvenir que su espíritu será llamado a conquistar por el orden natural de las leyes de la creación. Ni él mismo comprende que posee un alma dotada de los gérmenes divinos para la adquisición de excelentes prendas morales y cualidades espirituales eternas, gérmenes cuyo desarrollo le corresponde realizar y mejorar a través del glorioso trabajo de ascensión hacia Dios, hacia la vida inmortal. Ignora ser justamente en el cultivo de esos dones que reside el secreto de la obtención perfecta de los ideales más caros que se avecinen, de los sueños venerados que suspira concretizar, y más que, despreciando el ser divino que en sí palpita, el cual es él mismo, es su espíritu inmortal, descendiente que es del Todopoderoso, se da voluntariamente a la condenación por el dolor, cayendo por los ominosos desvíos de la animalidad y quizá del crimen, los cuales necesariamente lo arrastrarán a la lógica de las reparaciones, de las renovaciones y experiencias dolorosas, en los testimonios de la reencarnación. Cuanto más suave se tornaría la jornada ascensional si meditase prudentemente, procurando investigar el propio origen y el futuro que le compete alcanzar. Fue esa fatal ignorancia la que os impelió a la desoladora situación en que hoy os afligís, mis queridos hermanos, más a que nuestro fraterno interés, inspirado en el ejemplo del divino Cordero, intentará remediar, no obstante que sólo el tiempo y vuestros propios esfuerzos, en sentido opuesto a los verificados hasta ahora, sean indispensables como la más acertada tentativa en pro de la recuperación que se impone. Como veis, destruisteis el cuerpo material, propio de la condición del espíritu reencarnado en la tierra, único que os encaprichasteis en reconocer como absoluto padrón de vida. Sin embargo, no desaparecisteis como deseabais, ni os liberasteis de los sinsabores que os desesperaban. Vivís, vivís todavía, viviréis siempre. Viviréis por toda la consumación de los evos una vida que es inmortal, que jamás, jamás se extinguirá dentro de vuestro ser, jamás dejando de proyectar sobre vuestra conciencia el impulso irresistible hacia adelante, hacia el más allá.
es que sois la candela de valor inestimable, fecundada por el foco eterno que derrama su inmortalidad sobre toda la creación, que de sí irradió, concediéndole las bendiciones del progreso a través de los evos, hasta alcanzar la plenitud de la gloria en la comunión suprema de su seno. Lo que contempláis en vosotros mismos, en este momento inolvidable y solemne para vosotros, a reflejarse de vuestra mente impresionada con los acontecimientos sensacionales que os interesan, por cierto, marcarán etapas decisivas en la trayectoria que insofismablemente desarrollaréis en el futuro. De ahora en adelante desearéis, ciertamente, aprender algo respecto de vosotros mismos, pues la verdad es que todo desconocéis respecto del ser, de la vida, del dolor y del destino. A pesar de los pergaminos que ostentabais con gallardía en la tierra, a pesar de las distinciones y honores que tanto exaltaban vuestras insulsas vanidades de hombres divorciados del ideal divino.